Amigos de Perú 21, estamos aquí en el piso 9 de la sede principal del Ministerio Público en la avenida Bancay. Perú 21 entrevista hoy al fiscal de la Nación, el doctor Villena, quien en los últimos días ha tenido, o su nombre ha estado muy mencionado por altos funcionarios del gobierno. Y también se han conocido las denuncias constitucionales que desde su despacho se han hecho a, por ejemplo, en caso Mochasueldos, ¿no? Doctor Villena, ¿cómo está? Bienvenido a Perú 21. Buenas tardes, bienvenido. Doctor, ya más de medio año en el cargo, ¿cuáles son, usted considera, qué es lo que ha aprendido en estos meses ya al mando de la Fiscalía de la Nación? Bueno, experiencia creo yo, ¿no? Porque, asumir esta responsabilidad no es fácil, esencialmente porque nuestra función, que es investigar el delito, y en muchos casos investigar a altos funcionarios, no es sencillo, ¿no? Y ya lo estamos viendo, qué es lo que pasa, se entorpece la función, se dificulta la función, y eso es lo que viene ocurriendo, ¿no? Cuando asumió la función en diciembre, ¿usted pensaba que iba a tener en tan pocos meses muchos enemigos? No tenemos ningún enemigo, yo considero que no tenemos ningún enemigo, ¿no? Si bien esa palabra, y recordarán todos, ya lo he dicho también, salió de un audio del abogado de la presidenta, que decía que nosotros, quien habla, y mi adjunto, éramos los enemigos. Y luego el ministro de Interior comenzó a decir, los enemigos, ¿no?, de la ciudadanía son los fiscales. Entonces, cuando a mí me preguntan que nos consideran enemigos, ¿no?, yo únicamente indico que si así nos consideran, era preferible tampoco ser amigos de ellos, ¿no? Claro. Primero porque en principio los fiscales, no solamente el fiscal de la Nación, todos los fiscales en todas las instancias no pueden ser amigos de quienes van a investigar. Un fiscal provincial, un fiscal de corrupción, puede ser amigo o muy amigo de los alcaldes, gobernadores, funcionarios, a quienes va a investigar, no lo puede ser. O los fiscales o quienes investigan, los órganos de control, por ejemplo, pueden ser muy amigos de quienes van a investigar, no es posible. Claro. Eso no implica ser enemigos tampoco, ¿no es cierto? Porque uno tiene que actuar con objetividad, observando el debido proceso y actuar conforme a sus funciones. Pero el premier Gustavo Adriancén ha dicho que por el hecho de que no son amigos entre el Ministerio Público y el gobierno, por ese hecho no se puede combatir el crimen, porque no hay esa relación de amistad. En absoluto. Nosotros hemos participado, quien habla participó en varias reuniones, donde ha estado el premier, donde ha estado el ministro de Defensa, del Interior, donde ha estado también el presidente del Poder Judicial. Hemos hecho coordinaciones, hemos expresado nuestra posición de varios motivos que fueron a la reunión, por ejemplo, el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, o el tema de la implementación de la flagrancia, y expresamos nuestras posiciones con sustento, y decimos por qué razones podemos no oponernos, pero sí hacer observaciones para la implementación de esto, que en esencia eran recursos, y que también coincidió el presidente de la Corte Suprema, incluso estaba el Ministerio de Justicia, ¿no? Y dijeron, bueno, a la próxima hay que llamar al señor ministro de Economía para que sepa que se necesitan recursos, ¿no? Pero hasta hoy no llegan los recursos. Nosotros, como Ministerio Público, luego de la reunión del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia el 9 de enero, donde se quedó que se iba a dar recursos para que las instituciones pudieran cumplir por lo menos 3 objetivos prioritarios, ¿no? Pedimos los recursos para eso. En febrero, estamos prácticamente por empezar septiembre y no se nos ha dado los recursos. Hemos pedido en varias ocasiones formalmente, por escrito, poder reunirnos con el titular de Economía, el gerente general, la comisión, y no se nos dan los recursos. ¿Cuáles eran las prioridades? Para peritos, incrementar el número de peritos, para personal administrativo, los fiscales necesitan tener asistentes en función fiscal para que hagan la labor que le compete, y para medicina legal. Pero no se nos han dado los recursos hasta hoy. Igualmente para flagrancia.
¿no es cierto? Se ha dado una cantidad. Hasta ahora no nos dan los códigos AIR. Para nombrar fiscales tiene que tener el código AIR. Tiene que darnos esos códigos que se ha pedido para poder sacar las resoluciones. Tenemos listo nosotros los proyectos de resolución. Ese código es para poner al fiscal en la planilla del MEF. Claro, porque si no, ¿cómo se les paga? Sí, pues. ¿No es cierto? Y también igual para los recursos, las unidades de flagrancia necesitan peritos. A ese proceso inmediato, en los casos de flagrancia, se lleva casos que tengan sustento, ¿no? Y si vas a llevar un proceso, por ejemplo, de conducción en estado de ebriedad, tenencia ilegal de armas, tienes que tener las pericias que sustenten eso, claro, y que pueda yo someter el caso a ese tipo de procedimiento. Si no tengo las pericias y de manera oportuna, no puedo someter el caso a ese procedimiento. Claro, precisamente esta semana hablaba el presidente del Poder Judicial y él decía que las unidades de flagrancia no están operativas o son muy pocas las que existen en el país. Y si hubiese más, o sea, si se instalaran más estas oficinas con todos los recursos, probablemente no se soltaran delincuentes o se tuvieran sentencias mucho más rápido. ¿Es así? Bien, los procesos inmediatos son para casos sencillos. Omisión de asistencia familiar, ¿no?, que es un caso sencillo. Tenencia, conducción en estado de ebriedad, delitos culposos. Hurto simple. Es que a la gente en la calle va y denuncia que le roban el celular. La misma norma, incluso el acuerdo plenario del Poder Judicial, sacó un acuerdo plenario 2016 sobre el proceso inmediato reformado. Dice, este proceso, ¿no?, en este proceso se debe evaluar justamente la gravedad del hecho, la combinación penal de ese delito, cuánto de pena lleva combinada. Claro. Si es muy grave la pena que lleva combinada, por ejemplo, un robo agravado es de 12 a 20, ¿no? Un homicidio calificado, mucho más, ¿no? Un feminicidio. Claro. No podemos llevar un proceso de esa naturaleza al proceso inmediato, menos con flagrancia. ¿Por qué? Porque son penas considerables y que tienen que estar sometidas a un proceso común porque tienen mayores garantías. Además, en el proceso inmediato, si hablamos de flagrancia, tenemos que tener lo que le dije, las pericias, y de manera inmediata, 48 horas de detención. En ese periodo tenemos las pericias. Podemos tener un perito en toda la República, ¿no?, en todas las ciudades, por lo menos que tenga más de 200,000 habitantes. Hay peritos, por ejemplo, de armas, hay peritos y los insumos también para los dotajes etílicos, los peritos para accidentes de tránsito. No hay porque no hay presupuesto. No los hay. ¿Usted cree que a la policía le van a dar presupuesto para darle ahora la investigación preliminar? Revisen, y los invito a revisar los informes de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de la Policía Nacional desde el 2012 al 2018. Y el Defensor del Pueblo ha indicado, en la conversación que hemos tenido alguna vez, que había hecho ya una visita a todas las DEPINCRIS del país, ¿no? Y vean cuál es la situación. No, es que eso el ciudadano se da cuenta, claro, yendo a la comisaría que está... Están capacitados, les dan los recursos, tienen computadoras, no tienen los recursos. No tienen ni lo que es básico ahora, el internet, no tienen eso para poder entrar a los sistemas. Nosotros trabajamos con toda la Policía Nacional a través de todo el país, de manera coordinada con ellos, con los comisarios, con los comandos policiales. He conversado yo hace una semana con todos los presidentes de Junta de Fiscales Superiores. Hemos preguntado cómo van las relaciones con la policía. Ninguno tiene problemas. Lógicamente, en algunos casos puede haber demoras, descoordinaciones, omisiones, que es natural en todo trabajo, que puede ocurrir ese tipo de situaciones. Y cuando hay una inconducta funcional de algún fiscal, como ha salido, nosotros tomamos medidas. Si se tratan de fiscales adjuntos provisionales y el hecho es grave, como ocurrió, retiramos a los fiscales. Como ocurrió en Trujillo. ¿No? Inmediatamente se retira a esos fiscales porque son provisionales. Si se trata de un fiscal titular promovido a un cargo inmediatamente superior, también dejamos sin efecto su promoción, claro, y retornará a su plaza de origen. Y todos esos casos se comunican al órgano de control interno, la Autoridad Nacional de Control, que tendrá que tramitar el proceso disciplinario y determinar su responsabilidad. Esos son los órganos que tienen que determinar esas responsabilidades. Claro. Doctor,
quiero preguntarle por unos casos que son de interés nacional. El primero es que en julio la Fiscalía de la Nación presentó una demanda en la que solicitaba al Poder Judicial declarar la nulidad del partido dice, lo digo así, ANTAURO, que para todos los ciudadanos es el partido Antauro, pero creo que para el Jurado Nacional de Elecciones no tiene nada que ver con Antauro Humala. Pero lo que ustedes están pidiéndole al Poder Judicial, oye, observa esto, declara la nulidad, porque ellos obviamente son contrarios a los principios democráticos de este país, promueven atentados, etc. ¿Cómo está ese proceso? ¿Ya tuvieron una respuesta? Mire, lo que sucede es que son dos etapas diferentes. Una cosa es la inscripción que lleva a cabo el Jurado Nacional de Elecciones, que está... Eso ya se cerró porque el partido está inscrito. Claro, está sometido a determinados requisitos, esto, ¿no? Es un tema. Lo que establece la ley es respecto a sus actividades de esa organización, si en esas actividades comete actos antidemocráticos y que están establecidos en la ley, puede pedirse lo que hemos pedido, ¿no? Su disolución, cerrar sus locales, ¿no? Pero ya ha pasado. Entonces, eso se ha sustentado, se ha hecho una previa Claro. investigación, hemos recabado toda la información que usted ha mencionado, ¿no? Dice Antauro. Hemos visto qué vincula al señor Antauro Humala con esta agrupación, cuáles son los antecedentes, cómo se vincula y de qué forma sus dirigentes y este señor, ¿no?, podrían haber violado o qué actividades antidemocráticas habrían cometido. Y eso le hemos hecho, presentado la demanda al Poder Judicial. Entendemos, no nos han notificado, pero escuchamos en algún momento por la prensa de que ya se había derivado a la Sala Penal Constitucional, me parece, y se había sometido a un proceso justamente constitucional, porque la ley tampoco establece el tipo de procedimiento, ¿no? Si es un procedimiento civil, un procedimiento constitucional, penal, ¿no? Entonces nosotros propusimos que fuera un procedimiento constitucional, se ha cogido esto, se ha derivado a la Sala Permanente Constitucional, entiendo, y entiendo que seguro en algún momento... ¿Y cuál es el plazo que usted calcula que se tendrá una respuesta y se sabrá qué va a pasar? Yo creo que sería lo óptimo que se resuelva, digamos, conforme a ese Código Procesal Constitucional, pero de manera pronta, no célere, ¿no? Es muy importante, creo, para la ciudadanía y para la democracia en general que haya una respuesta del Poder Judicial. Doctor, otro caso. A ver, yo hace 2 semanas entrevisté al ex embajador Harold Forsyth. ¿Por qué? Porque él y un grupo de ciudadanos peruanos, entre ellos exministros del presidente Pedro Castillo, ellos decían que hay que demandar al Estado ante la Corte Penal Internacional porque el Estado peruano no está tomando, y lo cito textualmente, si bien la Fiscalía ha tenido buenas intenciones para investigar, estas no son suficientes. En el caso de las muertes suscitadas durante las protestas de 2022 y 2023 que buscaban la reposición del presidente Pedro Castillo. Y aquí le pregunto, doctor Villena, ¿estamos en la situación de saltarnos el Ministerio Público e ir a instancias internacionales y denunciar que aquí no se está investigando nada acerca de ese caso? Lo que le puedo decir es que no se trata de intenciones. El Ministerio Público ha hecho las investigaciones. Ustedes saben, hemos hecho una publicación y la vamos a hacer semestralmente para dar cuenta del avance de esas investigaciones. En Eficabit hay investigaciones, ahí están las estadísticas, los investigados, los hechos, los departamentos, todo el detalle. Y vamos a publicarlo cada semestre. ¿Y por qué cree que se van? Ahora, se saltan hasta la todas esas investigaciones están judicializadas, varias de ellas, 18 entiendo hasta el momento, y seguramente ya hay más formalizadas, pero a la vez hay altos funcionarios que también tendrían responsabilidad, y eso es lo que le corresponde hacer a la Fiscalía de la Nación. Nosotros hemos hecho también las investigaciones y a la vez recabado esa información de los despachos de Ficabit, hemos hecho las evaluaciones correspondientes y también observando el debido proceso y escuchando a la defensa de la presidenta y de los demás ministros involucrados, y hemos presentado la denuncia constitucional. En eso estamos cumpliendo también nuestro deber. Nosotros no podemos tener la investigación y guardárnosla. Si concluye la investigación con plazos, incluso su abogado defensor, el doctor Campos, ha hecho un informe oral. Concluye la investigación, tenemos que pronunciarnos. Y en eso es lo que hemos hecho, presentar la denuncia constitucional. Por eso era lo que yo le preguntaba y le decía al ex embajador Harold Forsyth,
Nosotros sabemos que sí, la Fiscalía está investigando, el fiscal de la Nación ha hecho la denuncia constitucional, entonces, ¿por qué cree usted que estos señores van a la Corte Penal Internacional a denunciar de que no se está haciendo nada? Bueno, tendrán sus razones, ¿no? Pero la denuncia... Pero es que lo dejan mal. No, la denuncia, mire, la denuncia tiene 1.888 folios. El documento de la denuncia. Y los folios acompañados son más de 20.000. Entonces, ¿se ha hecho la investigación o no? Se está haciendo la investigación respecto a, en esta denuncia, de 44 fallecidos y 116 lesionados. Indicamos ahí que de esos 116, 78 son lesionados por proyectil de arma de fuego, como hemos hecho en la difusión. Claro. Ahí están todos los detalles, dónde ocurrieron, cómo ocurrieron. Está todo el detalle, ¿no? Pero lo que yo puedo decir es que el Ministerio Público está cumpliendo su función, en ese caso también. Claro. Doctor, quiero preguntarle, a ver, para que la gente que nos está viendo, que está leyendo esta entrevista, entienda. ¿Qué significa, doctor, ser fiscal de la Nación interino? Bueno, es la situación que ocurre cuando, ustedes saben, la fiscal de la Nación fue destituida, hay una resolución de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero mientras se tramitaba y aún todavía no ha concluido el proceso disciplinario, se tiene que nombrar a un fiscal supremo que asume esa responsabilidad de manera interina. Claro. Es normalmente el fiscal supremo más antiguo, que correspondía al doctor Pablo Sánchez. Él decidió declinar ese momento y el único fiscal que quedaba era yo. Claro. ¿No? Y por supuesto hay que asumir la responsabilidad porque sabes, si eres fiscal supremo, tienes que asumir en un momento determinado esa responsabilidad. Claro. Y eso es lo que tengo que hacer. Y el que sea interino, yo no tengo ningún problema que sea interino. Eso quiero preguntarle, ¿ser interino le restringen algo en las funciones naturales de fiscal de la Nación? En absoluto, en absoluto, en absoluto. Solamente que concluido el proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia, si es que fuera ratificar la decisión de destitución, se convocará inmediatamente a elegir al fiscal de la Nación para el periodo que corresponde. Le pregunto esto porque el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, en cada declaración que da, recuerda que usted es el fiscal de la Nación interino, y que quizá por eso no se entera algunas cosas, ha dicho el señor Santibáñez. ¿Por qué cree que le repiten desde el gobierno, los altos funcionarios, esa palabrita, interino, como una forma negativa? Yo no tengo ningún problema con eso, porque en esencia soy un fiscal interino, pero en absoluto restringe mis funciones, ni me molesta ni me incomoda, así es que no tengo problema con eso. Ayer también, el miércoles, a regresar a este debate de la liberación de delincuentes, el Premier ha usado también la palabra con gran frecuencia. Vemos cómo el Ministerio Público libera delincuentes capturados por la policía. Ojo, con gran frecuencia, ¿no? Otra vez, ¿hay una estadística de la Fiscalía para rebatir en algo esas afirmaciones? Que claro, el Premier es el vocero del gobierno, ¿no? Claro, pero el Premier, recordarán ustedes, día a día dice que no está a favor de las prisiones preventivas, ¿cierto? Y para eso el Ejecutivo ha emitido decretos legislativos cuando el Congreso le ha delegado funciones. Y se han preocupado justamente en eso, ¿no? En flexibilizar, ¿no?, la posibilidad de que se pidan prisiones preventivas. Todos saben, y la comunidad no sé si lo sabe, pero para pedir una prisión preventiva, el fiscal tenía que sustentar como uno de los elementos que en ese caso hay una prognosis de pena mayor a 4 años. Claro. ¿Cierto? Porque también la pena que se imponga en una sentencia, si es mayor a 4 años, normalmente era efectiva. ¿Pero qué hizo este régimen? Dijeron, no, para prisión preventiva no, ahora hay que exigir 5 años. De tal forma que aquellos delitos donde no haya esa prognosis de pena, ya no van a poder conceder prisión preventiva. ¿Qué delitos? Y además, lo más grave es que una condena, una condena que se imponga, ¿no es cierto?, antes, más de 4 años era efectiva. Hoy ya no lo es. Hoy una sentencia puede ser condicional, incluso teniendo una condena hasta 8 años de pena privativa de libertad. En este caso, suspendida. Por ejemplo, delitos de tenencia de armas, que constantemente vemos, ¿no? Sí. Se encontró a una persona con arma de fuego. Antes normalmente era detención y probablemente una condena efectiva. Hoy no puede ser objeto de una condena efectiva porque hay la posibilidad de que sea suspendida
por las normas que ha sacado este gobierno. Claro. La prisión preventiva se exige 5 años. Si se trata de una persona menor de edad u otras características, tampoco se puede pedir, ¿no? Entonces, si lo pedimos y no cumplimos con esos requisitos, el juez la va a denegar. Y entonces se echará la culpa al juez, ¿no? El juez lo liberó. Y si el fiscal dice no voy a pedir porque la ley no me permite, entonces el fiscal tiene la culpa. Pero ¿quién hizo la ley? ¿Quién modificó las leyes? Y no solamente en las penas suspendidas, sino en los requisitos de prisión preventiva, en las conversiones de penas, en la reserva de fallo condenatorio. Claro. O sea, todas esas normas están flexibilizando. Incluso antes comprendían ciertas exclusiones de este tipo de beneficios para los delitos de función, como colusión, peculado, malversación, cohecho, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito. Que son muchos de los delitos Antes por corrupción. no era posible poner una prisión suspendida. Hoy puedes ponerle una prisión suspendida a un funcionario que ha incurrido en estos delitos, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque además hasta 8 años puede ser suspendida. Así se lucha contra la corrupción. Le decía que son muchos delitos de lo que constantemente en la prensa informamos a los que, o por los que se le imputa a los funcionarios públicos o a algunos congresistas, ¿no? A los congresistas. ¿Qué se les imputa a los congresistas? En el caso de muchos sueldos, concusión. En algunos casos, colusión. Y entonces ahí no podrían Entonces pedir están prisión dejando... preventiva. Claro, no se puede. Ahora, ¿no? Ahora no se puede. No va a haber prisión preventiva, no va a haber una prisión o una condena a pena efectiva. Ya sabemos con la ley de crimen organizado, no puede haber allanamientos, ¿no es cierto? No nos dan los recursos. Entonces, no solo es el... Y tampoco cumplen con su obligación, ¿no? Claro, seguramente quieren distraer para que digan que no les recuerden día a día, van 300 y tantos días que no capturan al prófugo más famoso. Vladimir Cerrón Rojas. ¿No? No solo el régimen o el gobierno, el ejecutivo, sería el enemigo, sino también el Congreso lo puede considerar a usted enemigo. No, nosotros hemos dicho, nosotros no somos enemigos de nadie. Y los fiscales a lo largo de todo el país trabajan debidamente con la policía, con los comisarios de cada comisaría, con los comandantes, general, los que correspondan. No tienen problemas. Si usted va a cualquier departamento, región, si conversa con los jefes policiales, no hay ningún problema. ¿Y por qué cree, doctor, que en el Congreso quieren crear una comisión ordinaria para fiscalizar la función de los fiscales? Bueno, y también de los jueces. Bueno, seguramente pues para querer presionarnos, someternos, pero acá ya hubieron varios pronunciamientos, ¿no?, indicando que esto es inconstitucional, que además hay órganos que les corresponde realizar justamente eso. La Junta Nacional de Justicia y también los órganos de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, del Poder Judicial. Entonces hay que respetar a esos órganos y las funciones de ellos. Uno puede derivar, ¿no es cierto? Cuando vemos, por ejemplo, nosotros una inconducta funcional de un fiscal, dejamos sin efecto su designación, si es que es provisional, y derivamos al órgano de control para que establezca su responsabilidad, ¿no? Y ya será él el encargado de pronunciarse finalmente. En primera instancia en el Congreso, en primera votación, se aprobó esta reforma que le devuelve a la policía la capacidad de realizar investigaciones preliminares. Desde el Congreso dicen que no le están quitando facultades al Ministerio Público. ¿Se le quita o no se le quita facultades al Ministerio Público? ¿Cuál es la posición de la Fiscalía? Pero si hablamos de la Constitución del año 93, ¿en algún momento la policía ha tenido la conducción de la investigación del delito para que digan que se le está devolviendo? ¿Cuál es el fundamento? El inciso cuarto del artículo 159, ¿qué dice? ¿No? El Ministerio Público tiene la atribución de conducir la investigación del delito desde su inicio. Es decir, cuando hay una noticia criminal que la policía recibe por llamada telefónica, porque se concurre a la comisaría, inmediatamente el policía tiene que comunicar al fiscal para que el fiscal dirija esa investigación, le encarga qué diligencias hacer
y dirige la investigación porque él tiene la carga de la prueba. Él es quien va a ir a sostener ante el juez esa pretensión penal pidiendo la pena, y por eso tiene que saber qué necesito, ¿no?, para atribuirle este delito, qué requisitos debo cumplir, ¿no? Es por eso que tenemos la carga de la prueba y somos titulares de la acción penal y perseguimos el delito. La policía trabaja debidamente con los fiscales, les instruye, los capacita, exigimos, por ejemplo, que las actas sean debidamente llenadas con todas las formalidades para que no puedan ser luego excluidas. Eso dicen que es burocracia. Desde el lado, también yo he escuchado desde el lado de la policía, dicen que hay mucha burocracia en los fiscales, o a veces los fiscales no llegan, o a veces nosotros somos los que tenemos que hacer las diligencias. Eso desde el lado de la policía, claro, yo lo he escuchado también. Pero por eso es importante. Nosotros hemos conversado muchas veces, yo lo he hecho cuando he trabajado en ICA, he tenido varias reuniones con comisarios de todo el distrito y les he explicado a la policía por qué es necesario que el acta esté bien hecha. Porque si tiene defectos, omisiones o aspectos que puedan cuestionarse, le estamos ayudando a la defensa del imputado porque va a pedir judicialmente que se excluya esta prueba. Claro. Entonces hay que instruirlo, hay que decirle, ¿por qué tienes que cumplir bien esto? Tu labor es importantísima y por eso tienes que hacerla bien. Y los entiende y se van satisfechos informándose y también valorando su trabajo, porque ellos contribuyen, por supuesto, de manera importante en este objetivo, ¿no? Entonces, nosotros, como le digo, no tenemos problemas. Pero lo más probable, doctor, es que esto sí se apruebe en segunda votación. Veremos. Pero al respecto, ustedes también saben que a inicios de año el Ejecutivo, ¿no es cierto?, emitió decretos legislativos que tienen esta misma finalidad: restarle funciones al Ministerio Público, ¿no es cierto?, quitarle atribuciones, ¿no? Y nosotros hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad contra esos decretos legislativos. Esa demanda ha sido admitida. ¿Cuándo lo presentaron? Nosotros lo hemos presentado el 7 de mayo. Ya ha sido admitida, ya está corriendo los plazos. Entiendo que en estos días está terminando el plazo para que el Ejecutivo conteste esa demanda y luego va a haber una audiencia, se sustentará y el Tribunal Constitucional tendrá que resolver. Esperemos que lo haga pronto. Porque ahí va a decir quién le corresponde a la investigación del delito. ¿Qué dice la Constitución, ese inciso cuarto? ¿Acaso no es bastante claro? Es más, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que tiene que ver, ustedes recordarán, con este tema de la gestión y de esta cuestión, el tema competencial con la Junta, ahí ha dicho que el Ministerio Público conduce la investigación del delito desde sus inicios. Sí. ¿Va a contradecirse el Tribunal Constitucional? No creo. ¿No es cierto? Entonces, este proyecto, que tiene este mismo sentido, si el Tribunal Constitucional se pronuncia oportunamente y sobre todo siguiendo lo que dice la Constitución, no tendría sentido este proyecto. Claro. O también claramente quedaría como inconstitucional. ¿Y se presentará también, doctor, alguna demanda de inconstitucionalidad a la reforma, a esto que ya es ley, a la reforma de la ley de crimen organizado? Los hermanos Cerrón, el señor Vladimir, que está prófugo, y su hermano Waldemar, que es vicepresidente del Congreso, se quisieron acoger a esa ley hace unos días. Pero se aplicó el criterio del juez Jorge Chávez Tamariz. Y él dijo, no, de ninguna manera, ustedes no se van a beneficiar por este caso los dinámicos del centro, que es un caso que en Perú 21 revelamos, ¿no? Entonces, ¿se va a presentar también una demanda allí o se va a esperar los criterios de los jueces cada vez que haya un pedido de estos? Mire, efectivamente, en el Ministerio Público también se están adoptando ese tipo de posiciones y está muy bien, ¿no? Respaldamos esa posición, pero también los jueces, ¿no? Hay muy buenos jueces que también hacen un buen análisis, que también defienden, ¿no? El Estado constitucional, el Estado democrático, y hay esos pronunciamientos. Yo estoy seguro de que los jueces van a seguir en ese mismo sentido. Y nosotros también, por nuestra parte, como ya dijimos, hay un acuerdo para presentar una demanda de inconstitucionalidad en ese aspecto y estamos trabajando en el tema. Claro. Doctor, ya para ir concluyendo, ya han pasado 3 meses desde que presentó la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el caso Rolex. Si el Congreso la aprueba, ¿usted cree, lo que ha visto, que hay elementos para que la presidenta sea procesada en un futuro sobre este caso? Bien, nosotros presentamos denuncias. Todas las denuncias constitucionales que hemos presentado son 35 a la fecha, ¿no? Contra altos funcionarios, congresistas,
ministros, excongresistas, jueces supremos, presidentes y expresidentes, porque nos corresponde investigar a ellos. No todas tienen el sustento debido, todas se presentan luego de una investigación. No van solamente con un escrito, van luego de una investigación, con actos de investigación, observando el debido proceso, con la participación de la defensa. Todos tienen sustento. Ahora, en el caso de la presidenta, el artículo 117 indica de que un presidente en funciones no puede ser objeto de acusación. Pero entonces, sí de investigación. Claro que sí, de investigación sí. Pero no puede el Congreso emitir una resolución acusatoria. Claro. Que esa resolución acusatoria, cuando tiene ese carácter, es derivado inmediatamente a la Fiscalía de la Nación, se formaliza una investigación preparatoria y se pasa a otro fiscal para que continúe la investigación. Eso no puede ocurrir porque la presidenta está en funciones. Una vez que concluyan sus funciones, eso sí tiene que seguir su trámite. ¿Y usted desde su experiencia, cuál cree que será ahí el futuro? Bueno, lo que yo digo es que las denuncias que hemos presentado tienen todo el sustento. Habla de 35 denuncias, son 35 personajes, quizá altos funcionarios, congresistas, que hemos visto también con el último caso del mochasueldo, el señor José Arriola, ¿no? Que se va a determinar si usted es culpable o no. Estos 35, ¿usted cree que se esperaban que usted, desde el puesto que tiene, con la palabrita que le repiten constantemente, interino, ellos esperaban que usted haga esto? ¿O esperaban un fiscal nomás que venga y se siente y deje pasar el tiempo? Yo no sé, pero la ciudadanía debe saber que el Ministerio Público, sea el fiscal de la Nación o el último fiscal, vamos a cumplir nuestro deber. Y si las investigaciones dicen que hay indicios de delito, vamos a iniciar lo que corresponda, ejercitar la acción penal. En este caso de procesos especiales contra altos funcionarios, el proceso es ir primero por el Congreso. En el caso de que también tenemos denuncias contra, por ejemplo, los jueces y fiscales también tienen un procedimiento especial diferente del proceso común. Y también hay jueces o fiscales, acá tengo solo los fiscales, por ejemplo, en este periodo 19 fiscales, ¿no? que han sido investigados por la presunta comisión de delitos, ¿no? Tienen que ser procesados únicamente si el fiscal de la Nación autoriza que se ejercite la acción penal. En este tiempo tenemos 19 fiscales que hemos autorizado el ejercicio de la acción penal. Y son de diversos lugares, por ejemplo, El Santa, Cajamarca, Madre de Dios, Cusco, Junín, Lima, Ucayali, Loreto, Lambayeque, Ica, Huancavelica. Nosotros, si es que encontramos indicios de delito también de fiscales, también tenemos que proceder. No vamos a decir el fiscal él no comete delitos. Claro. Cuando hay indicios de delito, tiene esta vía. Cuando hay indicios de inconducta funcional, tiene que ir a la autoridad de control o a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, todo tiene que observarse, ¿no es cierto?, el debido proceso. Claro. Doctor, un mensaje final a los ciudadanos. Vamos, mire, nosotros día a día reportamos noticias, recibimos comentarios, correos. Ahora en las plataformas digitales es muy fácil que la gente opine. Y las opiniones se están enfrentando el gobierno, el Congreso, el Ministerio Público, nadie sabe con qué intereses, o todos quieren sacar agua para su molino, etc. Y finalmente a nosotros, parafraseando lo que nos dicen, nos siguen cogoteando, voy a una comisaría y no me atienden, o mis casos no avanzan en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. ¿Qué le decimos a ese ciudadano que finalmente es el que espera que sus instituciones funcionen bien? Esté quien esté un fiscal por poco tiempo, o ya esté un largo tiempo, o venga un ministro, cambie el ministro. ¿Qué le decimos a ese ciudadano finalmente? No, sin duda, todas las investigaciones para nosotros, todas son importantes. Desde un delito de hurto simple, un delito de omisión de existencia familiar, todas las denuncias. No solamente son importantes de los altos funcionarios, todas son importantes. Y por eso nosotros, por ejemplo, hemos tenido reuniones recientes y ya 3-4 veces con los presidentes de juntas de fiscales superiores de cada distrito fiscal. Son 34 distritos fiscales. Siempre damos las instrucciones para que los presidentes, representantes del fiscal de la Nación en su jurisdicción, hagan el seguimiento y la supervisión debida del cumplimiento de sus funciones de todos los fiscales, de todas las instancias, de todas las especialidades. Igual con las fiscalías especializadas. Claro. Nosotros hacemos todo el esfuerzo. De seguro hay fiscales
de los más de 8.000 fiscales, y estos son los que han salido a veces en la prensa, o estos, como en todos lados, ¿no? que Siempre incumplen su función y que incluso a veces incurren en responsabilidad disciplinaria o en delitos, pero acá están las medidas que tomamos. Claro. Pero sí recomendamos a los presidentes que sean más diligentes, más acuciosos en hacer ese seguimiento. Y si hay quejas, denuncias, también tomaremos las medidas que corresponden. Necesitamos más recursos, ya hemos dicho, más asistentes en función fiscal, más peritos, más profesionales en medicina legal, pero no nos dan los recursos. Pero con lo que tenemos que tratar siempre de ser más eficientes, lograr mejores resultados con lo que tenemos. Pero siempre necesitamos y vamos a seguir exigiendo los recursos que corresponden. Doctor, una última. ¿A usted le gustaría quedarse de manera permanente como fiscal de la Nación ya en el tiempo ordinario, en un mandato de fiscal de la Nación? No creo que se trate de gusto, ¿no? Acá somos 4 fiscales supremos titulares, 2 de ellos ya han sido, todos sabemos, fiscales de la Nación. Y en su momento, cuando tenga que convocarse a una Junta de Fiscales Supremos para tomar esa decisión, seguramente se tomará la mejor decisión. Lo que sí puedo decir es que mientras esté en el cargo, sea interino, voy a cumplir con mi función, ¿no? Y si por ahí me toca continuar, por supuesto, seguiré haciéndolo de la misma forma. Bien, doctor. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Listo, gracias. Bien, fue el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y por supuesto, en la edición impresa de este viernes de Perú 21, esta entrevista usted la podrá leer y también en todas nuestras plataformas. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.